Y el tercer libro es el de Las estrellas hablan. Esos libros los voy a regalar, pero los voy a regalar a quien dentro de 8 días me traiga las citas. Quien me traiga más citas bíblicas de estos 3 temas es a quien se los voy a dar. ¿Por qué? Porque son los más interesantes. Si usted no trae citas y se les olvidó, si se le fue o quedó, no se los vamos a dar. Nada más son 3 los que tengo. Pero si ustedes me traen las citas que nosotros hemos ido llevando de estos temas, me pueden contestar una de las siguientes preguntas. Yo se los voy a regalar. Cada libro aproximadamente tiene un costo de 250 pesos. ¿Por qué los traigo en copias? Porque nosotros los compramos digitales. Entonces los compro y los imprimo. Y ya. Pero, pues, yo se los voy a regalar. ¿Qué tenemos que hacer? Esta semana tenemos que investigar las citas. Tiene una semana. A mí no me interesa, por ejemplo, el hecho de que usted las copie. ¿A qué me refiero con eso? A que usted las, de que diga, voy a revisar todas las clases que he tenido. Ajá. Sí. Pues, si usted tiene notas, pues ya le decía. Si usted no tiene notas, pues como lo siento, pero ¿qué creen? Hay videos. Investigue. Por ejemplo, a lo mejor muchos no van a poder tener el de Las estrellas hablan. ¿Por qué? Porque son pocos los que vienen. Pero también lo voy a dar. Los libros están aquí, físicos, y aquí los voy a dejar. Entonces, si usted está listo, usted va a investigar acerca de los temas. Las citas que se han dado, aquí, las citas que se han dado, esa es quien me dé todas las citas de lo que se han dado. Aquí citas bíblicas. A ese vamos. Esas citas. Yo pensé que podía investigar. No, las citas bíblicas de lo que hemos aprendido. Unas citas que me dé Google ahí para... Haciendo trampa, ¿no? Las citas bíblicas. De hecho, Google no tiene casi citas bíblicas que hemos tomado de Las estrellas hablan. No, es que hemos visto la astronomía de lo que es la astrología y lo que es la astronomía. Entonces, regularmente casi se enfoca más en la astrología. Y hace un lado la astronomía. Entonces, la Biblia se enfoca en la astronomía. Y el mundo se enfoca en la astrología, que es muy diferente. Pero ¿qué creen? Tiene más poder la astronomía. Ese es el secreto que estamos aprendiendo los martes. Si usted quiere saberlo, venga. Este martes nosotros vimos acerca de la sangre que se usa en las estrellas. ¿Por qué? Porque el zodíaco son 12 zonas o 12 etapas en las estrellas que están gobernando, por así decir, la tierra y los tiempos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? La palabra de Dios en Apocalipsis 21 habla de una mujer en el cielo que tiene 12 estrellas como corona. Y uno dice, ok, 12 estrellas, los 12 signos del zodiaco, es solamente un punto. 12 estrellas como corona. Pero cuando habla de corona, habla de gobierno. ¿Qué quiere decir? Gobernó algo. ¿Qué? Nosotros sabemos que la palabra de Dios, cuando habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de 12 tipos de sangre para gobernar nuestra vida. Entonces, ¿tienen relación los 12 tipos de sangre con el zodiaco? Eso se vio el martes. Por eso es importante cuidar nuestros detalles de ver. Ok, vamos hoy a aprender algo muy rico en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Job. Job. Sorprendentemente, hace años nosotros estudiábamos lo de las estrellas hablan. Y un maestro nos dio en eso los 12 tipos de sangre. Pero me acuerdo mucho
mucho de uno. El que a mí más me impactó es que nos enseñaban que nosotros tenemos temperamentos introvertidos y temperamentos extrovertidos, que también ya lo vimos los martes, pero en debilidades y fortalezas que tienen los temperamentos, que también ya lo vimos el martes, en las debilidades y las fortalezas que tienen los temperamentos, yo detectaba muchas debilidades en mi corazón. Por ejemplo, un temperamento introvertido tiene debilidades en que es lento, en que es muy callado, pero no callado normalmente, sino realmente se queda callado, aunque el problema esté ahí, se quedan callados. Entonces, aunque ellos quieren decirlo, no pueden decirlo, porque tienen un temperamento introvertido. Entonces, es parte de su naturaleza, no es que se aguanten o que se callen, no, es su naturaleza. Y un temperamento extrovertido también tiene ese problema. Aunque tiene que callarse, no se calla porque lo vierte hacia afuera. Y tanto es un problema para el temperamento introvertido como es un problema para el temperamento extrovertido el vivir su temperamento. Son debilidades y son fortalezas. Cuando yo detecté mi temperamento, yo dije, yo tengo ese temperamento, y comencé a darme cuenta de mis debilidades, a mí me comenzó a preocupar, porque yo dije, Señor, yo tengo muchas debilidades que me gobiernan. O sea, mis debilidades son un problema grandísimo en mi vida. ¿Qué voy a hacer? Y como íbamos de clase en clase, nos daban una clase y nos decían, estas son sus debilidades y estas son sus fortalezas. Y teníamos que esperar hasta la próxima semana para que nos dieran la próxima clase. Era bien terrible quedarse con los problemas que uno ya tenía. Pero en la siguiente clase, yo me acuerdo que yo me puse muy triste y yo dije, Señor, de esas debilidades. Y son debilidades que no se pueden quitar, porque el temperamento es como el color de la piel, como el color del cabello, como el color de los ojos, no se puede transformar. O sea, nosotros tenemos que vivir con él. Entonces eso me preocupó más, porque yo dije, o sea, mis debilidades, siempre voy a tener que vivir con las debilidades. Y entonces en la siguiente clase tocó el poder de Dios, el poder de la sangre, el poder transformador de Dios sobre las debilidades. Cuando comienza a decir, yo me acuerdo mucho, porque yo tengo un temperamento extrovertido. De hecho, yo soy hiperactiva, o era hiperactiva, no me podía quedar quieta con nada. Es más, ni siquiera me podía concentrar, porque mi cabeza estaba ahí, ¿qué hago? Y empezaba a quitarme las uñas, empezaba a pegar, y empezaba a correr, y siempre quería andar, siempre estaba desesperada. Era muy ansiosa, demasiado ansiosa. Ahorita ya me controlo un poco más. Sigo ansiosa, pero un poco más controlada. Pero me acuerdo mucho que una de mis debilidades era no poder permanecer. Empezaba algo y lo dejaba y ya me iba. Empezaba otra cosa, lo dejaba y ya me iba. Empezaba algo y no permanecía. No había como que esa permanencia, no había como que ese final. Jamás en nada. Incluso había en algunas clases, porque nosotros también llevamos algo de psicología, nos enseñaban que era como la vida sin terminar lo que haces en la vida, son como un árbol de Navidad con muchas esferas sin acabar. Entonces, todas esas esferas que llevan tu vida son eventos en tu vida, pero como nunca los finalizaste, nunca están completos. Y eso era el problema de mi temperamento, o sea, no terminaba nada. Entonces, me acuerdo que justamente hablaron de la sangre como ejemplo en ese temperamento. Y hablaron acerca del tiempo de Jesús como hijo de José y María. Y dicen, mucha gente dice que Jesús estuvo en Egipto predicando desde que fue niño hasta los 33 años. Otra gente dice que Jesús estuvo por el mundo predicando hasta que llegó. Pero la Biblia menciona que él se sujetó a sus padres hasta que él creció y empezó su ministerio. Él pudo permanecer. Dice, él tuvo que tener la victoria sobre la permanencia y sobre el hacer siempre lo mismo. Y esa sangre de esa victoria, los que no podemos controlar eso, nosotros le podemos pedir ayuda y él nos puede ayudar a permanecer. Entonces yo me acuerdo que, pues por supuesto, ¿no? Comencé a orar. Señor, yo necesito aprender
ayúdame a aprender, a terminar lo que empiezo. Ayúdame, 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 ayúdame. Cuando terminas, se supone que cuando tú tienes la victoria sobre algo, tú tienes el control sobre esa estrella. Y esa mujer de las 2 estrellas es la iglesia que ha gobernado su temperamento. Y uno dice, ¡wow! Entonces, tiene mucho que ver con la Biblia lo respalda, todo es bíblico, todo lo que nosotros hablamos aquí en esta iglesia es bíblico, todo está respaldado bíblicamente, todo es base a conocimiento bíblico, nada de aquí está fuera de lo bíblico. Es mucha información que no se puede dar en un momento, por eso se dan pizquitas, pero todo está aquí en la Biblia. Y lo podemos, si nos sentamos algún día a platicar y usted quiere saber de un tema, lo podemos platicar. Lo podemos platicar y irnos sobre de ese tema hasta llegar hasta donde ustedes quieran. Pero nosotros debemos de saber que lo que nosotros estamos aprendiendo no solamente es un conocimiento para saber, sino es un conocimiento para usarse, que se necesita para poder seguir adelante en el camino del cristiano. Porque el camino del cristiano es lo que Pablo decía. Dice que quería que nosotros, Dios busca que nosotros seamos su iglesia, que nosotros seamos su templo. Y nosotros lo vemos de 2 maneras. Nosotros lo vemos como un templo que no se ve, porque nosotros no somos un edificio, ¿verdad que no? Pero dice que somos el templo del Espíritu Santo. Ok, pero si nosotros reflejamos el templo del Espíritu Santo, o nosotros vemos un templo normal, vamos a ver, este es un templo o una iglesia, vamos a identificarla. ¿Qué es lo que tiene una iglesia? Pilares Pilares. o columnas. ¿Qué es lo que tiene la iglesia aparte? El techo. Techo. Peso, Los Piso. cimientos. piso, puerta, La puerta. ¿Qué más tiene? ventanas, Las ventanas. Vamos a ponerle ventanas. una iglesia. El Señor dice que quiere formar de nosotros el templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, esto es decir, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ajá. Efesios nos enseña que nosotros tenemos un crecimiento espiritual, una formación espiritual, y nosotros en ese tiempo hemos estado viendo cómo Dios nos va transformando en un templo espiritualmente. Y como primera etapa nosotros vemos que lo primero que nosotros tenemos que edificar en nosotros son los cimientos, ¿verdad? Los cimientos. Y nosotros vemos que nosotros como cimientos o como bases tenemos al Señor Jesús. La palabra de Dios en el libro de los evangelios, de los 4 evangelios, nos pone una imagen de un hombre. Dice, un hombre sabio que construyó su casa sobre una roca. Y pone como cimiento una roca. Y entonces nosotros nos damos cuenta que lo primero que se debe de edificar es sobre la roca que es Cristo. Ajá. La roca firme. Roca firme. La roca que es Cristo. ¿Sí? Y dice, un canto de los niñitos. El hombre sabio su casa construyó, sobre la peña sólida quedó. El hombre sabio su casa construyó, y la lluvia le cayó. Y dice que soplaron vientos y se soplaron vientos y se inundó. Soplaron vientos y se inundó. ¿Y la casa? Primer secreto. Si la casa está puesta sobre la roca, va a permanecer. Si nuestra casa está puesta, sobre que el hermano, ¿cómo me ve? No, ese hermano ya me vio feo. Me voy a ir para abajo. No, si la casa está puesta con que, ¿quién trae más dinero? Me voy para abajo, ¿verdad? Si la casa está puesta en
ese yo. para que permanezcan. Pero también el canto dice, nombre necio su casa construyó sobre la arena. Sí, ojalá mejor. Nombre necio su casa construyó. La lluvia le cayó. Y también le soplaron vientos y se inundó. Soplaron vientos y se inundó. Soplaron vientos y se inundó. Y la casa se La cayó. casa se cayó. ¿Se dieron cuenta de algo? A los dos le soplaron vientos y se les inundó. O sea, no quiere decir que porque hagamos bien las cosas nos va a ir siempre bien. Y tampoco quiere decir que porque no hagamos bien las cosas nos va a ir siempre mal. Quiere decir que estando bien y estando mal vamos a vivir pruebas. ¿Pero qué creen? No es un canto que nosotros aprendimos. Está en los evangelios. Usted búsquelo. La casa sobre la roca. Así búsquenlo, léalo. Porque si yo les digo en dónde está, usted no los va a buscar. Y después nos habla de una edificación, de un cuerpo. Este cimiento se nos es regalado como un don. Le llaman dones del Espíritu Santo. Dones de Dios, lo dice la palabra de Dios. ¿Alguien me puede decir una cita bíblica de estos dones? Una, que ustedes recuerden, una. Son 3 y ya lo saben. Pero una cita bíblica que ustedes recuerden de estos dones. Una. Uno, dos, Una. Ok, hablamos de sangre, salvación, fuego, oración y agua. Bautizo. Una. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Una de agua. Del bautismo. O de la transformación. Porque recordemos que el agua nos habla acerca de la transformación. Estamos hablando de cimientos. Una de oración. Mira tú que Bien. hiciste. Que nosotros debemos de saber que estos cimientos son algo que nosotros tenemos que manejar constantemente y tenemos que vivir. Pero si no sabemos en dónde está en la palabra de Dios, ¿deberíamos de creerlo? Le voy a hacer una pregunta a alguien nuevo. ¿Usted creería algo si nada más se lo dijeran así, si no se lo pudieran comprobar con la palabra de Dios? ¿Sería justo creerlo? ¿Va que no? Pues no. Si yo no lo puedo comprobar, solamente estoy siguiendo lo que me dicen. Si yo no lo puedo comprobar, solamente estoy siguiendo lo que me dicen ciegamente. Y si yo les miento, ustedes van directamente a perderse. Nuevamente caímos en lo mismo. ¿De qué? De que hay lo que usted diga, sí, lo que usted diga, yo le creo. Y no debe de ser así. Si a mí me enseñaron que la sangre, el fuego y el agua está aquí escrito, yo tengo que saber dónde y cómo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que saberlo? Porque doy tiempo de mi vida aquí. Ajá. Porque esto no solamente es para venir y perder el tiempo, sino nosotros venimos aquí a aprender. Nosotros estamos dando nuestro tiempo y nuestra vida en la casa de Dios. Entonces tenemos que manejar lo mínimo, lo básico, lo básico. Yo tengo que saber, por ejemplo, si le digo algo, ¿sabes qué? Jesús te ama y quiere salvarte. Yo mínimo tengo que saber en dónde lo dice. Tengo que tener una idea básica. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Me lo saqué de la manga, sentí un día bonito y dije, ay,
enojarme y ahora me he vuelto un ángel. ¿En dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? Mínimo lo tengo que saber, mínimo. Ok, si usted lo tiene que saber, hay algo que nosotros aprendimos aquí hace años que se llama el camino a los romanos. Eran unas citas bíblicas que nos llamaban a todo el evangelio. ¿Sí las recuerdan? ¿Sí recuerdan ese? Lo hemos visto como 3 veces, el camino a los romanos. Es más, yo les dije, hermanos, ustedes apunten ahí, subrayenlo de color, y díganle 1, póngale número 2, póngale número 3, póngale número 4. ¿Para qué se lo lleva? A todo el camino de la salvación. Ok, ¿cómo nos habla acerca del bautismo? No quiero. En Corintios. No quiero. Corintios nos habla del bautismo. Por ejemplo, ¿en dónde nos habla acerca de la fe, de la oración? No. Tú no dices nada así, solo jugar. ¿En dónde nos habla acerca de la fe y la oración? Solo dices jugar a la casa. Hebreos. La fe nos habla Santiago. No dices Pero nosotros tenemos que saberlo. cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos hablarle a alguien, hermano, tenga usted fe, una cita bíblica que respalde cuando yo le diga, hermano, tenga fe, una cita bíblica, deme una sola cita bíblica que diga que respalde, que usted tenga fe. Abra usted su Biblia en el libro de Santiago y ahí dice después la fe. Hebreos también nos enseña acerca de la fe. Si yo le hablo acerca del bautismo y le digo que el bautismo es una parte importante de nuestro crecimiento, ¿dónde lo puedo respaldar? En la Biblia. Estamos hablando solamente del cimiento, ¿eh? Y nosotros pensamos que ya estamos en la esposa. En Hechos 2:36, por ahí. ¿Qué dice? Mejor lo busca. Y fueron bautizados. Habla acerca de los que se convirtieron y fueron bautizados inmediatamente. Ahí nos enseña acerca del bautismo, pero también los evangelios nos hablan del bautismo. Entonces, mínimo nada más para esto, tenemos que saber citas bíblicas. Porque si usted está viniendo aquí y no conoce su Biblia, déjeme decirle nuevamente, se lo repito, usted está perdido. Y puede ocuparlo en mejores cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber lo que nos conviene. Mínimo debo de saber lo que me conviene. No más. No. Yo tengo que saber cómo caminar. Nosotros decimos que tenemos la verdad, pero no la conocemos. Es la razón por la que alguien nos dice, es que este es el camino y ahí vamos corriendo. Sí, porque ahí saben lo que dicen. Porque no, realmente el que estás perdido eres tú. No es que no estés en el camino, sino tú te has perdido porque no conoces de la palabra de Dios. A mí me encanta mucho la gente que le cuestiona las cosas, que dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Me encanta. ¿Saben por qué? Porque a mí me hacen aprender, me hacen conocer e investigar. Por ejemplo, hace muchos años yo soy hija de pastor, si lo saben. Entonces a mí me aburrían los pastores y me aburría la palabra de Dios, escuchaba siempre a la hora de la comida, a la hora de la cena, en la noche, en la mañana, párate, llora, ve y duerme. Yo, ya. Decía, ya no quiero más. Entonces, yo comencé a querer retar esa palabra. ¿Y por qué? Y empezó mis 3 años de vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y efectivamente, yo le decía a mi papá, pero ¿y eso cómo es esto de la Biblia? Me acuerdo que lo primero que reté fue la Biblia. ¿Y cómo sabes tú que es el libro de Dios? ¿Cómo lo sabes? A ver, demuéstramelo. Y él me dijo, pues yo no te lo puedo demostrar de la manera que tú quieres, que yo haga que Dios venga y se muestre a ti. Dice, pero sí te lo puedo mostrar con historia. Y lo primero que yo empecé a investigar
fue acerca, ahora sé que es apología, pero lo primero que comencé yo a investigar es acerca de la historia de Dios, en la historia, en la paleontología y en la historia real, si sí coincidían las versiones de la Biblia con los hechos reales en la vida. Mi papá tenía algo que se llamaba panorama bíblico. Ese panorama bíblico, hagan de cuenta que era una pared de la historia de la Biblia, así, grandotota. De hecho, era un rollo así gigante que se ponía, se pegaba en la pared, así. Y decía todo. Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Un ejemplo. Estaba aquí. Génesis. Estaba aquí. Génesis. La línea del tiempo. Génesis. Lo que pasó en Europa, lo que pasó en América, lo que pasó en Centroamérica, y tiene todos los sucesos que van estando juntos. Todo ese panorama bíblico. Entonces yo decía, ¿sí? Y en ese panorama bíblico le venía reflejada toda la historia de la Biblia y los eventos que estaban aconteciendo en el mundo. Entonces me di cuenta que efectivamente sí estaba relacionada la Biblia, o sea que la Biblia sí es un libro de historia. Pero después comencé a dudar un poco acerca o a poner en cuestión, no duda, sino yo quería saber si era verdad o no, del Señor Jesucristo. Yo decía, ok, ¿y sus heridas por qué? Dicen muchos que se desgarran las manos, y otros dicen que no existió, y otros dicen que sí es real, y otros dicen que no es el Mesías, y otros dicen que nunca vino. ¿Por qué no? Entonces me dijeron, ok, léete este libro. Es una saga de libros que se llama La evidencia que exige un veredicto, de ateos. Entonces comencé a leerlo. Es bien sorprendente porque cuando este ateo comienza a investigar, es un hombre ateo, un historiador, que está casado con una mujer cristiana, y comienza a investigar acerca del Señor Jesucristo y de las heridas del Señor Jesucristo, que no son médicas, o sea, que no son médicamente reales. Un hombre normal no puede recibir tal sacrificio, o sea, no puede soportar tal sacrificio. Entonces él iba a demostrar que era una mentira, que era algo exagerado lo que la Biblia decía. Y ver cómo se convierte el cristianismo al darse cuenta de que su investigación, que no tenía que ver nada con la Biblia, sino con la ciencia, es tan fuerte. El hombre se vuelve uno de los cristianos maestros de la apologética más fuerte ahorita. Si usted quiere saber de esto, busque el libro, se llama Evidencia que existe un veredicto. Y uno empieza a leer la historia de la Biblia, de cómo llegó a Europa, de cómo ha peleado la Biblia por subsistir. De hecho, la primera imprenta que hubo en el mundo, el hombre de la primera imprenta que hubo en el mundo, dijo, esta Biblia no va a resistir más tiempo, esta Biblia va a morir, va a pasar de moda y va a ser acabada. Y en su casa, en la casa de este hombre, donde estuvo la primera imprenta del mundo, el primer libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia. Y nosotros nos damos cuenta efectivamente, para contarles poco de esa investigación ardua y de esa pleito en contra de la verdad mío, terminé siendo pastor. Porque es tan fuerte el conocimiento de la palabra de Dios que a uno, cuando empieza a investigarlo de mala fe, tiene el poder de convertir el corazón y de transformarlo a él. Porque en sí Dios sí existe y tiene poder. Una cosa es conocer la historia y conocer la ciencia, pero otra cosa es cuando Él se encuentra contigo. Es bien sorprendente cuando Dios transforma tu vida y se encuentra contigo. Yo les puedo contar de mucha gente que yo he visto de ser transformado, pero
la historia más vívida es la mía. Cuando el Señor me tocó siendo muy joven y cuando el Señor me ha seguido tocando en esos años. Dios existe y la mejor forma en la que Él lo muestra es en la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios y no conoce lo básico de la palabra de Dios, usted no conoce a Dios. Usted ha tenido experiencias con Dios, probablemente. Por eso está aquí. Porque sabe, lo ha sentido cerca de usted. Pero el plan es que usted conozca a Dios. Y que usted conozca el plan que Dios tiene para su vida. Y que funcione en su vida. Eso es lo que usted necesita. Usted no necesita un cuentacuentos que le cuente historias como yo. O que le cuente chistes como yo. Usted necesita que el Espíritu Santo que está en la palabra de Dios lo guíe a toda verdad. Lo guíe a la vida real. Y dice, para poder mantenernos firmes cuando llegue el día malo, lo dice en la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos días y lleguen los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos felicidad. Lo marca la palabra de Dios. Acuérdate de Dios, para que puedas estar firme cuando las cosas vayan mal. Y uno dice, pero ¿por qué si estoy en la iglesia me va mal? ¿Verdad? ¿Por qué si yo voy a la iglesia me va mal? ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios para nuestra vida. Yo quiero contarles la historia de un hombre que se llama Job. Y si usted piensa que usted siendo una persona promedio cristiana, vamos a decir, no muy cristiana ni menos cristiana, sino un promedio. Ahí vamos. Ajá. Promedio cristiana, siente que le va mal. Veamos a este varón. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Job. Job 1, del 1 al 22. Pero para que no se me duerma, lo vamos a leer así. Yo voy a leer del 1 al 5, ¿sí? Y de ahí, hermano Moisés, usted me va a ayudar del 6 al 12. Y de ahí, hermano Neto, me va a ayudar usted del 13 al 22, ¿sí? Ok, empezamos. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Mientras ustedes pueden ir oyéndola aquí. Dice, Amén. ¿ya lo tenemos? Sí, amén. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda eran 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en sus días, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job los enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le
has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban nadando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabios y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadros y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo desnudo: salí de vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el hombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muy bien. Punto número 1. ¿Qué dice Job 1:1? Queda temeroso. Leámoslo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo le fue? Perdió todo. Vamos a leerlo. Nos habremos equivocado, a lo mejor un pecador. A ver, ¿cómo dice? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era rico, realmente era rico. Dice que tenía 7,000 ovejas. ¿Cuántas serán 7,000 ovejas? Realmente bastantes. Sí. Y dice que tenía 3,000 camellos. 3,000. No tenía 100 camellos. No tenía 10 camellos. Y si en ese tiempo eran como sus carros. Las tierras que tenían para alimentar los camellos. Y si en ese tiempo eran como sus carros. O sea, tenía 3,000. ¿Cuántos estamos batallando con uno, con dos? O diciendo: ay, Señor, yo quisiera uno, los que no tenemos. Ay, Señor, estamos hablando de un hombre de Dios. ¿Ok? Sigamos. Y dice que 500 yuntas. Pero las yuntas son de 2. Sí. O sea que tenía como 1,000. Padre. Y dice que tenía 500 asnas. Si eran asnas, porque no nos dice asnos, deberían de haber tenido muchos asnitos. Sí. O sea que iba creciendo. Y dice que tenía muchísimos criados. Y dice que era el más grande de todos los orientales. ¿Le iba bien o no le iba bien a Job? Entonces, como que sí era bueno, ¿verdad? Pero un día, dice que allí en el cielo se le acerca Satanás a Dios y le dice: qué chiste. Dios primero le dice: oye, ¿no has visto a mi siervo Job? Fíjense la historia. Le dice: ¿y no has considerado a mi siervo Job? Recto, perfecto.
temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás dice, a ver, no. Ah, qué chiste, si tú le cuidas todo, si tú tienes cercadas todas sus pertenencias, por eso se multiplican. Tú proteges su economía, por eso se multiplican. ¡Qué chiste! Pero pues déjalo tantito. Y le dice a Dios, sí, tócalo, nada más no lo mates. Toca todo lo que le rodea, nada más no lo mates. ¿Y qué pasó? En un día, eso tenemos que tenerlo bien claro, en un día, uno solo, se quedó sin nada. Uno solo, en un día. Un día. Esto nos muestra el grandísimo poder de Dios. Quiere decir que tú en un ratito, ahorita puedes tener tus riquezas, tener nuestros hijos, tener nuestra casa, tener nuestra familia, tener un lugar en donde vivir, tener un lugar en donde reposarnos, ya es una riqueza. Pero en un día, en un ratito, te puedes quedar sin nada. ¿Qué pasa cuando a nosotros no nos alcanza para el gasto de la semana? No nos alcanza para pagar una deuda. Una deuda en la semana, una. No vamos a decir todas las que tenemos, una. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? ¿Va? Y si reaccionamos bien y tranquilos. Porque para otra, no es posible, tengo tantas deudas, soy tan pobre, inútil. Y comenzamos a pelear, ¿no? Y principalmente con Dios. Es que tú, y eso que soy cristiano. Yo imagino que jóvenes de Santiago no aguanta nada, ¿no? Y empieza nuestra guerra. La pregunta es, en esto, si esto les pasa a los que buscan a Dios, y nosotros los que lo medio buscamos, los cristianos medio sancochados, que a veces somos, ¿ustedes creen que podemos aguantar algo así? ¿Por qué se le murieron hasta los hijos? Todos se le murió. De hecho, son 27 capítulos que usted puede leer. Y cuando nosotros lo estudiamos es toda una estatura de conocimiento de esto. Pero al final de cuentas, la pregunta es, ¿por qué primero Dios permitió que Satanás molestara a Job con sus pertenencias? Segundo, ¿por qué Job era tan rico? Tercero, aquí hay muchas cosas en cuestión. ¿Por qué de repente le quitó todo? ¿No? Si él se lo había dado y se lo había guardado, ¿por qué? ¿Qué pasó al final de la historia? Se lo multiplicó. 7 veces le dio lo que le había quitado, el número de la perfección. 7 veces, incluyendo los hijos. Se los regresó. Pero la pregunta es, con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar por ese proceso, Job? Por ese proceso de dolor. ¿Por qué? Porque Dios es malo. Nosotros como cristianos tenemos que creer que Dios no es malo. Eso tiene que ser en nuestra mente, Dios no es malo, Dios no es malo, Dios no es malo. ¿Va? Y a veces nos dicen que nos cegamos a toda la realidad y decimos, tú te quieres convencer de que Dios es bueno. Pero esa es una realidad. Dios es tan bueno que Él quería enseñarle a vivir a Job una parte que Job no conocía. Él era el hombre perfecto de la ciudad. El hombre más resguardado, el hombre más respetado, el hombre más poderoso, el hombre más rico. Todos se acercaban a él. En la escritura de Job dice que la viuda corría y le decía, ayúdame. Y que Job le daba. Decía, toma, te ayudo. Y que el pobre corría y le decía, Job, no tengo dinero. Y Job le daba, toma, te doy. Y que el extranjero llegaba a sus puertas y le decía, soy extranjero. Y Job le ayudaba. Te doy, como la Biblia lo marca, como
sino la palabra de Dios lo hacía. Job estaba al tanto de todos los que necesitaban. Él no tenía necesidad de nada. Pero ¿cuál era el propósito de Dios para quitarte todo? ¿Serías firme a poner? Job no conocía la necesidad. Dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová sabía que Job no conocía la necesidad. ¿Saben que es una bendición el saber no tener? El conocer la necesidad. Cuando tú tienes mucho dinero en tu bolsa, puedes comprar cualquier cosa, ¿va? En la calle, vas en la calle y se me antoja una coca. Perdón, ya me eché, ¿no? Se me antoja un pan, se me antojan unas sabritas, ¿no? Se me antoja irme a comer a un restaurante, se me antoja un café de Starbucks, ¿no? Se me antoja lo que sea, se me antoja, pero yo tengo dinero, voy y no me gusta este café, deme otro. Voy, lo tiro y llego. No me gusta ese pan, voy y la tiro. No tengo necesidad, tengo dinero para comprármelo. Pero cuando eres un estudiante, estás estudiando y pasas por la panadería y hueles el pan y metes tu mano a la bolsa y dices, si gasto en un pan no me alcanza para el pasaje mañana, ni modo, me lo aguanto. Nada más te vas con el aroma. Cuando tú tienes para comprar el pan, ¿cómo te sabe el pan? ¿Ustedes han comprado algo que deseaban y que no pueden comprar? Se valora más. Este panadero cocina como en Los Ángeles. Delicioso. Va, lo disfrutas. Porque en la necesidad hay un placer cuando lo tienes. Cuando tú no tienes que batallar por nada. De hecho, hay un dicho entre los ricos que dice: abuelo millonario, padre rico, hijo más o menos, pero nieto menos. ¿Por qué? Efectivamente por eso. Porque el abuelo fue el que le sufrió para llegar a la meta. Tuvo esa fuerza para correr, batallar, lograrlo y logra y se vuelve alguien con mucho dinero. Eso se llama esfuerzo. Quiere decir que él no tenía nada y tuvo que esforzarse para lograrlo. En eso hay un placer. Ustedes se han forjado una meta, es decir, esta semana voy a tener para una coca, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y usted dice, voy a guardar todos mis pesitos para tener una coca. Y llega el fin de semana y dice, déme la más grande, la de 4 litros, démela. Esa, porque ahorré. Ese placer solamente los que tienen necesidad lo tienen. ¿Y qué creen? Job no conocía nada de eso, nada de esos placeres. Y Dios, que es tan bueno, Él le dijo, te voy a enseñar algo que no conoces. Yo creo que ni se enfermaba. Y el Señor le dijo, te voy a enseñar algo que no conoces. Y entonces sí lo hizo perfecto. Le dio la perfección, lo que le hacía falta. Nosotros como humanos vemos y decimos, a mí me daría miedo esa perfección. Pero ¿qué creen? El propósito de Dios es así. Con esto voy a terminar. El pueblo de Israel, Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Le dijo. ¿Pero qué creen que pasó? Lo llevó a Egipto. Y allí en Egipto, la nación grande y poderosa era la egipcia. Pero él llegó y no llegaron como gobernadores, llegaron como esclavos. O sea que tenían que trabajar. Pero yo le voy a decir, ¿usted ha visto a alguien rico que sea fuerte? ¿O el hijo de un rico que se esforzado? ¿Usted ha visto a alguien que es
que la vida esté, que tenga la vida bien, que no tenga que sufrir por nada, que tenga la fuerza para caminar una caminata, o alguien que siempre ha tenido carro que le aguanta caminar de aquí al Soriana. No, ¿va que no? No le va a querer caminar a la esquina. ¿Quién no la tira a la esquina? Llévame en carro, ¿no? ¿Va que sí? No tienen esfuerzo. Pero alguien que no tiene dinero, ¿qué pasa? Mi hijo, tienes que caminarle hasta donde termine la carretera, hasta allá camínale. Y ahí van. Cosas Y ahí van malas. caminando. ¿Por qué? Por el esfuerzo. Y el Señor quería un pueblo fuerte y rico. Entonces dijo, si te pongo en el reino, no la vas a armar. Tienes que regresar a Canaán, está largo el camino. Te vas a fortalecer y vas a ser esclavo. Ya y ellos picando, cavando, trabajando. No eran nadie débil, no eran débiles. De hecho, hay algo que se llama el Midrash. El Midrash son las historias que se cuentan de padre a hijo. Es la Biblia judía, no son las historias que cuentan los padres a los hijos. Y dicen que cuando los egipcios los oprimían, ellos se multiplicaban. Y el Midrash cuenta que las mujeres no tenían un hijo, sino tenían hasta 5 hijos. Las historias que cuentan. No sabemos si es verdad eso. Dice que tenían muchos hijos al momento de parir. Y dice que las mujeres eran tan fuertes que no necesitaban que les ayudaran a parir. Dice que los hombres eran tan fuertes que construían grandes cosas. Bueno, la historia nos marca bíblicamente que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, son tan fuertes las 10 plagas que llegan a Egipto. Son tan fuertes las 10 plagas que caen sobre Egipto, que azotan Egipto, que los egipcios los sacan. Y dice que al sacarlos les dieron todo lo que tenían. ¿Qué quieres para que te vayas? Les dieron su oro, les dieron su plata, les dieron sus riquezas. Pero ya vete, ya vete, ya vete, ya vete. Y los sacaron al desierto. Y dijeron, ya, lárgate, lárgate, pueblo de Israel, lárgate. Pero se fueron con todas las riquezas de Egipto. Pero como les hacían falta armas para pelear, porque en el desierto, después del Mar Rojo, iban a pelear, los persiguieron los egipcios a caballo. Y todos los guerreros, con sus armas. Entonces, cuando ellos entran en el mar, todo está aquí en la Biblia, no les estoy contando una historia. Entran en el mar, dice que los caballos entran detrás de ellos. Pero yo no sé si eran inteligentes, pero bueno, dejemos cada quien sus pensamientos. Pero entra el ejército detrás de ellos para matarlos. Yo no sé si no vieron el mar, si de veras estaban cegados de la furia. Pero entran detrás de ellos. El mar los aplasta. Pero sorprendentemente, el mar se abre, pero se empieza a cerrar de esta parte. Y mata a todos los egipcios y les avienta todas sus lanzas, todas sus armaduras, se las avienta a ellos. Les da lo que les falta. Y ellos salen fuertes, armados y ricos. Y uno dice, ¿no eran esclavos? ¿No era malo lo que les estaba pasando? Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos en Dios, todo lo malo nos ayuda. O se aleja. Si somos débiles nos alejamos, porque no comprendemos su voluntad. Pero si tú eres sabia y estás sobre la roca, vas a creer que todo lo que Dios te da es bueno. Y la roca te va a guiar. Y lo marca así la palabra de Dios. De hecho, lo mismo marca para cuando el Señor Jesús llegó. Todas las cosas malas que le sucedían, los hacían crecer. Los hacían crecer. ¿Por qué marca esto? Porque Dios tiene un plan para nuestra vida, para los que creen en su nombre. Y sorprendentemente nosotros como cristianos, toda la adversidad nos hace crecer. Entonces quiere decir que si usted es cristiano y usted necesita de Dios, Dios le va a dar. Sorprendentemente, ¿por qué nosotros decimos que nosotros vivimos muchas veces en pobreza si Dios nos bendice? Si Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué muchas veces nosotros vivimos en necesidad? ¿Por qué será?
Pero ¿qué es lo que no aprendemos? Porque por lo tanto permanecemos ahí. ¿Qué no aprendemos? A confiar en Él. ¿Por qué lo dice? Lo cumple. De hecho, déjenme decirle que los judíos son los hombres más ricos del mundo. Carlos Slim es judío. Es el hombre más rico del mundo. Aún más que los árabes. Los judíos son más ricos. Tiene la bendición de Dios. La protección de Dios. Y déjenme decirles que hay muchos cristianos que son ricos. Que tienen lo suficiente para vivir. Yo conozco mucha gente que dice, yo no quiero ser millonario, yo solamente con que pueda vivir tranquilamente, con eso me conformo. Y otros dicen, no, pues yo sí quiero mínimo tener más dinero. Pero ¿qué tienes que aprender? O sea, debes de saber que en esta etapa que estás, tienes que saber disfrutarla y aprender de ella. ¿Por qué? Porque solamente estás en el proceso del camino. Y si tú quieres algo en tu corazón, tú tienes las herramientas para ponerlos en las manos de Dios y decirle, Señor, yo quiero esto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí le han pedido una casa a Dios? Y Dios se las ha dado. Levante su mano. Literalmente que le ha dicho, Señor, yo quiero una casa. Pero nadie de tu familia la tiene. Pues yo no soy mi familia, yo quiero una casa. Y Dios le ha dicho, toma tu casa. Se la ha dado. A mí me la dio. ¿Por qué? ¿Por qué cuántos de aquí que han llevado a Dios una petición que parece imposible? Porque en la casa no se vivía así, porque en la casa no había, porque en mi familia no me han enseñado así. Dios sí se los ha dado. ¿Por qué? Porque Dios escucha las oraciones. Él dice, pídeme y te daré. No te doy porque no pides. Entonces nosotros tenemos que confiar en el proceso de Dios. Y tenemos que traer nuestras peticiones delante de Él. Así es que usted, cuando viene a la casa de Dios, usted tiene muchas cosas que hacer. Usted no puede venir y perder su tiempo, porque su tiempo es muy valioso. Muy valioso. Entonces, lo primero que yo les invito a hacer es que en la casa de Dios uno tiene que traer sus peticiones delante de Dios. Señor, me está yendo mal en esto, justamente en esto. Yo conocí a un muchacho en la universidad que le dice, Señor, yo quiero pasar mi examen, pero no estudiaste, pero quiero pasar mi examen. Me acuerdo mucho, estábamos en jóvenes. Y él llega y le dice, yo traigo una petición a Dios que me urge, tengo un examen en esas, pero no estudiaste bien, pero yo quiero pasarlo porque es el examen para entrar a la universidad. No, pues ahí nosotros, como buenos compañeros, Señor, ayúdale a pasar tu examen, ayúdale, Señor. Cuando llega la próxima semana, ¿qué pasó? Reprobó. Pasó el examen. Entonces llegan, ¿qué hicimos todos? Pues a llenar nuestras peticiones, Señor, yo también quiero este. Y comenzamos a pedirle, porque Dios sí contesta las oraciones. Pero, ¿cuál es la situación? ¿En qué proceso estamos que no hemos aprendido? ¿Qué es lo que detiene nuestra oración? Es un aprendizaje que no hemos logrado obtener. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? Hermano, usted está aquí en la casa de Dios. Usted puede orar y decirle, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que aprender. O sea, en lugar de perder su tiempo, usted puede usarlo perfectamente en lo que es, a lo que viene. Y enfocarse y decir, Señor, yo tengo que contarte muchas cosas este día. Yo quiero contarte esto que quiero, Señor. A mí me gustaría tener, no sé, ¿qué se le ocurre? Tengo esta necesidad y ponerla delante de Dios. Y el Señor cumple. ¿Nos ha contestado aquí oraciones fuertes? Yo les pregunto, ¿nos ha contestado oraciones fuertes? Claro que sí. Para empezar, nosotros hemos visto cómo Dios ha sanado a gente incluso a punto de morir aquí.
sobrino le sigue mandando saludos. Mi sobrinito desde los 5 meses de nacido tuvo cáncer de sangre, en la sangre, leucemia. De hecho, tuvo muchas quimioterapias y Dios lo sanó. Bendecimos a Dios por eso. Dios nos ha contestado de muchas maneras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en que aún lo malo es bueno. Confiar en que si yo pongo mis propósitos en las manos de Dios, me va a ir bien. ¿Porque lo digo yo? No. ¿Porque me lo imaginé? No. Porque lo dice su palabra. Y su palabra es real. Y si usted dice, yo no creo en la Biblia, investigue, yo le digo que investigue. El cielo está lleno de gente que no cree. Y tuvo que investigar. Yo siempre he creído que Dios no nos necesita para poder mostrarse a sí mismo. Dios existe y Él nos encuentra. Dios existe y Él nos encuentra. Entonces, Dios tiene un propósito para su vida. Y si usted quiere de Dios, usted puede encontrarlo. El proceso que nosotros vivimos hoy es el proceso que necesitamos para ser transformados. Si Dios no nos contesta una oración es porque no hemos aprendido algo. ¿Pero qué? Pregúntele a Dios. Piense usted, ponga su mente y diga, ¿qué no he aprendido? ¿Qué no he aprendido? Y Dios se lo va a mostrar. Y si usted necesita que Él cuide sus cosas, que Él cuide sus casas, Él también las cuida. Si usted necesita cambiar de vida, quiere decir dejar, por así decirlo, la parte pobre a una parte más próspera, también viene de Dios. También viene de Dios y también es bíblico. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Enfocarnos en nuestro camino hacia Dios. Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Y por qué decimos esto? Porque se supone que nosotros estamos aquí porque venimos a buscar a Dios y porque estamos comprometidos con Dios. Entonces, si nosotros venimos a buscar a Dios, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Y si nosotros nos enfocamos en eso, Él nos va a llevar a donde Él nos quiere llevar. ¿Sí se entendió? ¿Sí?